Las estrellas estaban en paz y lo habían estado durante 300 años. El embajador Cheney estuvo presente en el gran ventanal del Consejo de la Coalición. Cámara en Sanctuary Prime, observando barcos de 47 especies diferentes a la deriva. Pasado como peces coloridos en un océano. Cada embarcación era única y reflejaba la cultura que la construyó. Los barcos Bean parecían cristales. El Morak. Los cargueros eran redondos y gruesos. Y las naves humanas parecían aburridas. Gris. Rectángulos con motores adjuntos. Nada especial, nada amenazante. Así era exactamente como lo querían los humanos. Chen se apartó de la ventana mientras él comenzó la sesión del consejo. Tomó asiento. Entre los demás embajadores, un pequeño humano entre gigantes, insectoides y seres de pura energía. 3 siglos. Hace tiempo, cuando los humanos llegaron por primera vez a las estrellas, habían tenido miedo. Miedo de lo que podrían encontrar. Miedo de lo que otros podrían pensar en ellos. Tenían buena razón para tener miedo. La Tierra. La historia estaba empapada de sangre. Pero la galaxia les había dado la bienvenida. La galáctica. La coalición era una unión construida sobre el comercio, cultura y paz. Las guerras eran antiguas. Historia de la mayoría de las especies. Tenían evolucionado más allá de la violencia, dijeron. Habían encontrado mejores maneras. Los humanos habían asentido. Y sonrió y asintió. Sí, ellos también lo habían hecho. Evolucionaron más allá de la violencia. Demostraron la extraterrestre su arte, su música, su poesía. Se convirtieron en excelentes comerciantes. Y brillantes ingenieros. Humanos. Restaurantes abiertos en mundos extraterrestres. Los médicos humanos trabajaron en coalición. Hospitales. Niños humanos jugaban con niños extranjeros en escuelas mixtas. La guerra. La edad de la Tierra se convirtió en una curiosidad. Algo mencionado en las clases de historia. Seguramente esas historias eran exageradas. Ninguna especie podría haber luchado contra tantos guerras y sobrevivieron. Los humanos deben ser. Embelleciendo su pasado para parecer más interesante. La galaxia creyó la mentira. Porque quisieron. Porque era cómodo. El Consejo reconoce. Embajador Kratix de Sarn. Hegemony, anunció el líder del Consejo. Chen sintió que se le encogía el estómago. El zar. Eran una de las pocas especies militantes en espacio de coalición. Se habían unido 50. Hace años, después de perder una guerra con 3 especies vecinas. La coalición les ofreció la membresía como una alternativa a la destrucción. El Sarn tenía aceptados, pero nunca habían encajado realmente. El señor de la guerra Craig se puso de pie, con los antebrazos extendiéndose ampliamente. Medía 9 pies de alto, cubierto de escamas blindadas con dientes, diseñado para desgarrar carne. Su especie. Habían evolucionado como depredadores máximos y nunca lo había olvidado. La hegemonía un anuncio, retumbó Craigs. La colonia humana de New Harvest se encuentra en una región de importancia estratégica. Es ineficientemente defendida. La Hegemony asumirá deberes de protección para este mundo. Los humanos rendirán tributo y productos agrícolas. Este es nuestro derecho. Bajo los fuertes protocolos de protección. Chen se puso de pie inmediatamente. Nuevo Harvest es un mundo humano soberano con 2.000 millones de ciudadanos. No necesitamos ni. Si quieres protección contra Sarn, necesitas una pacto de defensa de la coalición. Kratix sonrió, mostrando demasiados dientes. ¿Tienes uno? ¿Humano? La cámara quedó en silencio. El embajador de repente encontró algo. Es fascinante observar sus datos. Tabletas. Chen sintió frío. Sabía que. Respuesta. La humanidad había solicitado ayuda mutua.
Tratados de defensa con 17 diferentes especies durante el último siglo. Todas tenían. Fue rechazado. Demasiado caro, dijeron. No es estratégicamente necesario, dijeron. Los humanos son tan pacíficos que no necesitan protección militar, dijeron. La coalición no permite la agresión contra las especies miembro. Chen dijo. Con cuidado. Esto no es agresión. Esto es protección. Los humanos tienen 30 días para aceptar nuestros términos. Después de eso, nosotros se verán obligados a tomar medidas de ejecución. Acción. Katik se sentó mirando. Satisfecho. Chen pidió una votación. Seguramente la coalición defendería los derechos humanos. Soberanía. Tenían que hacerlo. La votación fue 41 a favor de la solución diplomática. 4 abstenciones y 2 en contra. Ni una. Una sola especie votó para defender a la humanidad. Con fuerza militar. Chen regresó a su oficina y envió un mensaje cifrado. A la Tierra. La respuesta llegó en más de una hora. Solo 2 palabras. Nosotros. Entiendo. A mitad de camino de la galaxia. La capitana Sara Reeves transportaba material minero. Equipo a las colonias. Su nave, la Morning Star, era un carguero destartalado, que había visto días mejores. Ella estaba en su cabina revisando los manifiestos de carga cuando la alerta llegó. Prioridad. Mensaje, cifrado militar. Sus manos. Se quedó congelado sobre el teclado. Sara no había. He visto un cifrado militar en 15 años. No desde que se retiró de la Tierra. Fuerza de Defensa. Esa organización ahora era una broma. Todos decían que una fuerza simbólica corría desfiles y volaron en formación para vacaciones. ¿Quién necesitaba un ejército de verdad? ¿Cuando la galaxia estaba en paz? Ella abrió. El mensaje. Era del almirante Torres, su antiguo comandante. El mensaje era breve. En espera de órdenes de retirada. El protocolo Fenrir podría activarse. Monitorea las noticias de New Harvest. Saras. La sangre se heló. Protocolo Fenrir. Ella había esperado no escuchar nunca ese nombre. De nuevo. Encendió las noticias. Y los encontró inmediatamente. El Sarn había. Hicieron su anuncio. New Harvest había. 30 días. La coalición había votado a favor de hacerlo. Nada. Alguien llamó a su cabaña. Puerta. Su primer oficial, un joven llamado David Chen, sobrino del embajador. Asomó la cabeza. Capitán. ¿Vio? Las noticias. Las vi. Vanna. Deja que Sarn tome nueva cosecha, ¿no? ¿Ellos? La coalición no va a. Ayuda. Sara miró al joven. Él tenía 25 años, nació en el espacio y se educó en un mundo universitario de coalición. Nunca había visto la guerra. Pensó que las lecciones de historia sobre el violento pasado de la Tierra fueron historias entretenidas como mitos o leyendas. David, ve a revisar la carga. Bahía. Asegúrese de que todo esté asegurado. Pero, capitán, ahora por favor. Cuando se fue, Sara abrió un archivo seguro sobre ella. Computadora, un archivo que había guardado durante 15 años, pero nunca abierto. El archivo fue Protocolo de recuperación EDF etiquetado solo para ojos. Ella lo abrió y comenzó a leer. Los siguientes 30 días transcurrieron lentamente. El Sarn trasladó barcos a su posición cerca de Nueva Cosecha, pero no atacó. Estaban dándole tiempo a la humanidad para rendirse. ¿Cómo? Generoso. El embajador Chen continuó. Celebrar negociaciones, pero todos lo sabían. No iban a ninguna parte. La coalición se ofreció a mediar. El Sarn sonrió y dijeron que estaban siendo perfectamente razonable. En la Tierra, algo extraño estaba sucediendo. Todo lo saliente. Las comunicaciones se detuvieron.
El planeta se fue. Oscuro. Otras especies lo notaron pero asumieron. Fueron dificultades técnicas. Humano. Las colonias comenzaron a operar en situaciones de emergencia. Simulacros. Los barcos civiles humanos comenzaron. Moviéndose en patrones extraños, concentrándose. Poblaciones cercanas a la edad militar. En Nueva Cosecha, 2.000 millones de personas esperaron. Construyeron refugios. Descargaron. Guías de supervivencia. No entraron en pánico. En día 30, Sarn lanzó un ultimátum. Ríndete ahora o enfrenta las consecuencias. New Harvest respondió con un sencillo palabra. No. El señor de la guerra Krykes dio la orden. Los buques de guerra de Sarn abrieron fuego contra Nueva. Estaciones orbitales de Harvest. 40.000. La gente murió en la primera hora. Las estaciones habían sido el hogar de familias. Escuelas, jardines. Ahora eran escombros. La galaxia observó con horror. Y entonces, observaron algo más. Cada ser humano. En cada mundo se detuvo lo que estaban haciendo. Miraron al cielo con la misma expresión. Ni miedo, ni pánico. Rabia. La capitana Sarah Reeves recibió su órdenes oficiales de retirada 30 segundos después. El ataque comenzó. Ella miró a la mensaje, luego a su tripulación. David trama un rumbo a la Tierra, velocidad máxima. Capitán. ¿Qué pasa? Sarah sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien recordando un viejo habilidad que esperaban olvidar. Alguien. Acabo de cometer el mayor error en historia galáctica, dijo. Patearon la puerta del templo. Ahora van a conoce a los dioses de la guerra. En su oficina en primer ministro del santuario, embajador Chen, compuso un mensaje formal a la Consejo de Coalición. Invocó el artículo 7 de la Carta Humana, el derecho a defensa propia. Luego envió un segundo mensaje a la Tierra. Solo 3 palabras. Tiempo. Liberen las flotas. La galaxia estaba a punto de aprender porque la humanidad realmente estado tan pacíficos durante 300 años. He estado esperando que alguien les dé una razón para no ser. La noticia se extendió por el espacio humano como incendio forestal. Nueva cosecha quemada. 40.000. Muertos. Las estaciones orbitales habían desaparecido, convertido en escombros y cadáveres flotando. En la oscuridad, el Sarn esperaba rendirse. Esperaban mendicidad. Ellos. Esperaba que los humanos lloraran por la coalición. Protección que nunca llegaría. Ellos. No esperaba silencio. Durante las 6 horas siguientes al ataque, ni una. Un solo gobierno humano respondió. No. Declaraciones, no por favor de ayuda, no enojado. Discursos. Incluso el embajador Chen Wei dejó de responder mensajes. La coalición intentó contactar con la Tierra. Intentó. Para llegar a cualquier autoridad humana. Nada. La Tierra estaba oscura, silenciosa como una tumba. En el buque insignia de Sarn Colmillo Carmesí, señor de la guerra. Krykes observó sus exhibiciones tácticas con satisfacción. Su flota de 200 buques de guerra rodeó a New Harvest como una soga. Los humanos en el planeta de abajo quedaron atrapados. Se rendirían en cuestión de días, tal vez horas. Señor de la guerra, estaban detectando inusuales actividad en otros mundos humanos. El oficial del sensor informó. ¿Qué tipo de actividad? Movimientos de barcos. Gran escala. Los buques civiles se están agrupando en coordenadas específicas. Es muy organizados. Katik se rió. Están evacuando. Huyendo. Presa típica. Comportamiento. Déjenlos correr. Reclamaremos sus mundos cuando están vacíos. Pero los barcos no estaban evacuando. Estaban. Reunión. La capitana Sarah Reeves trajo
La estrella de la mañana en órbita terrestre 40 horas después del mensaje de retirada. Ella empujó sus motores más allá de los límites de seguridad para llega rápido. Lo que vio cuando ella llegó y la hizo olvidarse del motor. Daño. La Tierra estaba rodeada de naves. Miles de ellos, cargueros, mineros, buques, barcos coloniales, transatlánticos de pasajeros, nave de investigación. Cada nave humana que podrían llegar a la Tierra y habían regresado a casa. Flotaban en formaciones organizadas esperando. Y entre ellos, surgiendo de la oscuridad, lado del planeta, había naves que no debería existir. Sara se quedó mirando la pantalla. Esos eran buques de guerra reales, enormes, mortales y absolutamente hermosas. Ellos fueron pintados en gris oscuro con rojo, rayas, erizada de armas ella. Reconocido por antiguos manuales técnicos. Manuales anteriores a la gran pieza. Capitán, estamos recibiendo el atraque. Instrucciones, dijo David en voz baja. La cara estaba pálida. Nos están dirigiendo a Astillero Luna 7. Ese astillero era. Se supone que es un museo. Sara susurró. Lo fue, señora. Ya no. El astillero Luna 7 había sido un lugar turístico. Atracción durante 100 años. Viejo, obsoleto, una reliquia de la humanidad. Pasado violento. Ahora brillaba con luz y actividad. Y sentado en su principal. El muelle era un barco que hizo que el corazón de Sara. Raza. Los Suez Relentless, una valquiria. Clase Dreadnought. La última de su especie. Excepto que ya no era la última. A través de la pantalla de visualización, Sara pudo ver 3 barcos más de la clase Valkyrie bajo construcción, y más allá de ellos, decenas de buques de guerra más pequeños, todos en varias etapas de finalización. Los estaban construyendo. David respiró. Todos estos años, ellos estaban construyendo buques de guerra y los llamaban algo más. Llegó un mensaje. El propio almirante Torres. El capitán Reeves. Preséntese en el muelle de atraque 3. Su nuevo. La orden espera. Las manos de Sara temblaron mientras ella pilotó la estrella de la mañana en su nuevo comando. Después de 15 años volando un avión de carga. Carguero, la querían de vuelta en un buque de guerra. El Relentless era aún más impresionante de cerca. Tenía 3 kilómetros de largo. Blindado como una fortaleza, llevando suficiente potencia de fuego para esterilizar un continente. Sara se había entrenado en el original. Implacable antes de que fuera de servicio. Antes de que construyeran el museo a su alrededor. Eso había sido una mentira. Todo había sido una mentira. Almirante Torres. La conocí en el muelle de atraque. Él estaba mayor, más canoso, pero sus ojos eran agudos. Como cuchillos. Bienvenido de nuevo, capitán. Lo sé. ¿Tienes preguntas? 300 años, señor. Llevamos 300 años construyendo buques de guerra. Años. No exactamente. Por primera vez. 100 años. Realmente nos desarmamos. Nosotros. Realmente intenté ser pacífico. Pero luego, nos dimos cuenta de algo. La coalición. Las especies no confiaban lo suficiente entre sí para defendernos unos a otros. Cada voto por la acción militar fracasó. Cada mutuo. El tratado de defensa fue bloqueado. Las especies fueron abandonados a su suerte porque nadie los quería. Pelea. Caminaron por él. Implacables juntos. Los pasillos. Zumbaba con potencia. Los miembros de la tripulación se apresuraron. Pasado preparando el barco para el lanzamiento. Nosotros. Nos dimos cuenta de que estábamos solos. Torres. Continuó. Así que nos adaptamos. Cada carga. Los barcos que construimos tenían cascos reforzados y monturas de armas ocultas. Cada láser minero podría ser un destructor de naves. Cada colonia tenía
Fábricas subterráneas. Escondimos una. Complejo militar industrial en el interior. Infraestructura civil. La coalición. Nunca se dieron cuenta. No querían. Aviso. Éramos humanos pacíficos. Traidores inofensivos. Nos aseguramos de que vieran lo que esperaban ver. Torres. Se detuvo en una puerta marcada como capitán listo. Habitación. Esta es tuya. Lanzamos en 18 horas. Sus pedidos están en el sistema. Sara entró en su nueva habitación preparada. Era austero y funcional. Con una amplia vista. Pantalla que muestra visualizaciones tácticas. Ella sacó sus pedidos y los leyó. Con cuidado. Composición de la flota. 240 buques de guerra con destino a nueva cosecha. Misión liberación y represalia. Había más, mucho más. Clases de barcos. Ella no reconoció. Sistemas de armas. Eso parecía imposible. Y al final, abajo, una sola línea que la hizo. La sangre se hiela. Reglas de combate. Protocolo Terran 7. Sin restricciones. Había oído hablar del Protocolo 7. Era él. Escenario de pesadilla. Totala. Sin restricciones. Bloqueado. A través del espacio humano. Él. La transformación continuó. Astilleros de Marte. Se iluminaron. Las forjas de los titanes cobraron vida. Se inauguran las instalaciones cubiertas de hielo de Europa. Como flores, revelando barco tras barco. Tras el barco. Los cargueros y los civiles. Las naves no estaban evacuando. Estaban. Informes de conversión. Aterrizaje en. Plataformas automatizadas que eliminaron. Sus fachadas civiles y añadieron. Armas, armaduras y grado militar. Escudos. Un transportador de carga atracaba y 6 horas más tarde. Un crucero ligero. Emerger. 300 años de cuidado. Preparación. 300 años de ocultamiento y. Esperando y construyendo. Todo activado por un. Protocolo único. Protocolo Fenrir. El. Antigua palabra nórdica para el gran lobo que. Se liberaría de sus cadenas. En el. Fin del mundo. La humanidad se estaba rompiendo. Libre. El Consejo de Coalición celebró una. Sesión de emergencia. Embajador Chen Wei. Finalmente apareció, pero parecía. Diferente, más duro. Su habitual diplomacia. La sonrisa desapareció. Embajador Chen, tierra. Se ha oscurecido. Sus flotas están. Movilizando. Explícate, él. El líder del consejo exigió. Él. La explicación es sencilla, dijo Chen. Con calma. Nos abandonaste. Artículo 12d. La Carta de la Coalición exige a los miembros. Para defendernos unos a otros de ataques no provocados. Agresión. Votaste en contra de la acción. Así que. Invocamos el artículo 7. Legítima defensa. Nos encargaremos de esto nosotros mismos. Tú eres. Movilizando una flota de guerra. Esto es exactamente. El tipo de militarización que la coalición. Se opone. Entonces deberías tener. Estuvo con nosotros. La voz de Chen era gélida. Él. Zar mató a 40.000 civiles. Hombres. Mujeres. Niños. Los mataron. Porque sabían que no harías nada. Tenían razón. Ofrecemos ayuda diplomática. Soluciones. Su diplomacia no vale nada. Chen golpeó el escritorio con la mano. ¿Tú quieres saber qué son realmente los humanos? Estás a punto de descubrirlo. Durante 300 años. Jugamos a tu juego. Fingimos ser. Lo que querías que fuéramos. Escondimos nuestro. Dientes y garras y sonreíste mientras. Nos patrocinaba. La sala del consejo estaba. Silencio sepulcral. El zar pateó nuestra puerta. Abierto. Chen continuó en voz baja. Están. A punto de aprender por qué fue bloqueado. El interior. Para protegerlos de nosotros. No. Al revés. En nueva cosecha. La gente miraba el cielo. El zar. La flota todavía los rodeaba. Esperando.
rendirse. Pero la gente no tenía miedo. Ya no llegaban mensajes. Canales secretos. Espera. Hay ayuda. Vienen. Los dioses de la guerra están despiertos. En órbita. Alrededor de la Tierra, el USS Relentless activó su motor principal. A su alrededor, la primera flota reunida. 240 buques de guerra. Listo para la batalla. Listo para la sangre. La capitana Sara Reeves estaba sentada a su mando. Silla y miró a su tripulación. Estaban, jóvenes y viejos, veteranos y novatos, todos, vistiendo los uniformes gris oscuro de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Uniformes que no había sido visto en público durante 300 años. Todos los barcos se reportan listos. Capitán. Su oficial táctico dijo, abre una. Canal a la flota. Canal abierto. Señora. Sara se puso de pie. Este es el capitán Reeves del USS Relentless. Somos los Primera Flota. Somos la respuesta de la humanidad a 300 años de ser tratados como débiles, como inofensivos, como presa. El zar asesinó a nuestro gente. Pensaron que lo aceptaríamos. Estaban equivocados. Hizo una pausa y miró a la pantalla de visualización, que muestra todos los barcos a su alrededor. Somos los descendientes de guerreros. Venimos de un mundo que conocía nada más que guerra durante 10.000 años. Nosotros aprendimos la paz, pero nunca olvidamos la guerra. Hoy recordamos. Hoy mostramos la galaxia como se ven los dioses de la guerra dormidos. Cuando se despiertan, todos los barcos saltaron a nueva cosecha. Máxima velocidad. Sin piedad. La primera flota desapareció en hiperespacio, dejando atrás la Tierra. Y. Al otro lado de la galaxia, los Zarn esperaban. No. Sabiendo que su perdición ya estaba en juego. Movimiento. La primera flota emergió de hiperespacio en el borde de lo nuevo. Sistema de cosecha. 240 naves de guerra humanas. Materializado en perfecta formación. Los sensores escanean inmediatamente para objetivos. Los encontraron fácilmente. La flota de Zarn se encontraba en órbita alrededor de Nueva Cosecha como buitres dando vueltas heridos. Presa. 200 buques de guerra Zarn, cada uno de ellos. Asesino probado. El Zarn había conquistado 17 especies en su historia. Su ejército. La doctrina fue probada y refinada a través de siglos de guerra. Estaban a punto de aprender que la cantidad y la experiencia significaban nada contra un enemigo que tenía. La guerra misma perfeccionó. En el puente de El Colmillo Carmesí, gritó la alarma. Señor de la guerra. Múltiples contactos en el sistema. Borde. Configuración desconocida. El conteo es más de 200. El señor de la guerra Krykes estudió se muestra con interés más que con miedo. Entonces, los humanos encontraron algunas naves. ¿Cómo? ¿Qué tan pintorescos son? Buques militares. Desconocido, señor. La configuración no coincide con cualquier diseño militar conocido y registros de la coalición. Simplemente están sentados allí, sin avanzar. Kix se rió. Tienen miedo. Vinieron. Parecer valientes pero no poder animarse. Luchar. Patético. Abrir un canal. La pantalla de visualización parpadeó. Una mujer humana. Apareció vistiendo un uniforme gris oscuro. Con ribete rojo. Se sentó en un puesto de mando. Silla que parecía casi demasiado grande para ella. Era de complexión pequeña, pero sus ojos eran fríos como espacio mismo. Soy el señor de la guerra Krykes del hegemonía de Zarn. Está superado. Humano. Entreguen su flota y nosotros. Permitirle evacuar New Harvest. Pacíficamente. La humana inclinó la cabeza. Levemente. Soy la capitana Sara Reeves de los Estados Unidos. Nave espacial terrestre Relentless.
Esta es tu única oportunidad. Retirarse de nueva cosecha. Inmediatamente. Salga del sistema y nunca regresar. Craigs encontró esto muy gracioso. ¿O qué? ¿Humano? Nos mirarás con enojo. Severamente. Sois comerciantes y artistas. No conoces la guerra. La expresión de Sara no cambió. Tienes razón en una cosa. No somos comerciantes que pretenden ser guerreros. Ella se inclinó hacia adelante. Somos guerreros que se hacían pasar por comerciantes. Hay una diferencia. Tú tienes un minuto para comenzar tu retirada. Estoy harto de esto. Craigs hizo una gesto de corte. Fuego sobre su buque insignia. Destruyelo. El personaje principal de Colmillos Carmesí. Armas cargadas y disparadas. 3 plasmas. Rayos, cada uno con suficiente energía. Vaporizar una ciudad, extenderse a través del espacio. Hacia los implacables. Golpearon él. Los escudos de Relentless desaparecieron. No se absorben. No se desvían. Simplemente. Dejó de existir. Su energía se desvaneció. En dimensiones que Sarn Sainz no sabía que existía. Crack se quedó mirando. ¿Qué? Tú. Se acabó el minuto, dijo Sara. El canal. Cerrado. Todos los barcos. Habrán fuego contra él. Flota humana. Los Kratix rugieron. Los Sarn. La flota desató el infierno. Cañones de plasma. Baterías de misiles. Cañones de riel. 200. Buques de guerra disparando todo lo que tenían. El espacio entre las dos flotas se iluminó como una estrella que se convierte en supernova. El ser humano. Los escudos sostuvieron todas las naves. Todas. Entonces los humanos respondieron al fuego. El arma principal del Relentless habló primero. No era un cañón de plasma ni un cañón de riel. Era algo que los Sarn nunca habían visto. ¡Ah! Rayo de luz blanca pura que hizo espacio. Gritó por sí mismo. Tocó el carmesí. Los escudos de Fang y los atravesó. Como si fueran de papel. La viga tallada. A través del casco blindado del barco, a través de cubierta tras cubierta, y saliendo por el otro lado. El colmillo carmesí se partió por la mitad. Señor de la guerra. Craigs tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que había cometido un terrible error antes de su centro de comando vaporizado. El resto de la flota humana abrió fuego. Armas que no deberían existir desgarradas. A través de escudos y armaduras Sarn. Misiles. Que podían pensar por sí mismos cazaron. Derribar objetivos con una eficacia aterradora. Sistemas de defensa puntuales que nunca fallaron. Convirtió a los cazas Sarn en nubes de escombros. Pero no eran solo las armas. Eran como los humanos los usaron. Los Sarn lucharon. Como siempre lo habían hecho con agresividad y coraje. Cargaron hacia adelante. Intentaron cerrar el rango de abordaje. Intentó cada táctica que les había permitido ganar victorias. Durante siglos, los humanos lucharon como demonios. Usaban formaciones que hacían. No tenía sentido hasta que fue demasiado tarde. Disparados desde ángulos que no deberían ser posible. Anticiparon cada Sarn. Moverse antes de que ocurriera porque los humanos había estado estudiando la guerra durante 10.000 años. Tenían textos de Sun Tzu y Clausewitz. Habían aprendido de Napoleón y Patton y otros 1000 generales, cuyos nombres la galaxia nunca había escuchado. Mientras otras especies habían olvidado la guerra. Los humanos lo habían convertido en una forma de arte. Y luego escondió ese arte detrás de una sonrisa. Y un apretón de manos. Capitana Sara Reeves. Observó su exhibición táctica con frialdad. Satisfacción. Apunta primero a sus naves de mando. Quiero. La coordinación de su flota se vio interrumpida. En 5 minutos. Sí, señora. Enemigo. El buque insignia es destruido. Designando nuevo. Objetivos prioritarios. La batalla, sí, podría llamarse así, duró 4 horas. Los Sarn lucharon con valentía. Murieron.
valientemente. Pero la valentía no significaba nada. Contra un enemigo que se había armado. La física misma. Los humanos introdujeron conceptos que la galaxia nunca tuvo considerado. La guerra cibernética que se convirtió. Las computadoras CERN contra sus propias tripulaciones. La guerra psicológica que hizo a CERN. Los comandantes cuestionan cada decisión. Vehículos de muerte cinética que eran simplemente trozos de metal moviéndose a velocidad relativista. Velocidades, demasiado simples para bloquearlas o derribarlas. Demasiado rápido para esquivarlo. Y cuando un CERN, el crucero intentó hacer un ataque kamikaze contra él. Implacable, la defensa de la IA de la nave humana. La cuadrícula lo derribó con tanta precisión, que se redujo a átomos antes de que estuvo a 10 kilómetros. Cuando terminó, 120. Las naves CERN fueron destruidas. Las restantes, 80 quedaron lisiados, sus armas fuera de servicio. Sus motores estaban muertos. La flota humana no sufrió bajas y las consecuencias fueron mínimas. Daño de escudo. 0 bajas. La galaxia observó la batalla a través de. Las noticias zumbaban y temblaban. En el santuario. Primer ministro, el Consejo de Coalición se reunió. Sesión de emergencia. El metraje se reprodujo. Una y otra vez. Naves CERN explotando. Armas humanas que parecían doblarse. Física. Una flota militar entera. Destruido en horas por un enemigo todo el mundo. El pensamiento era inofensivo. ¿Cómo? La voz del líder del consejo tembló. ¿Cómo? ¿Lo ocultaron? Una coalición. Un oficial de inteligencia se puso de pie para hablar. Su nombre era Tabara, un bin cuya especie se enorgullecía de su capacidad de recopilación de información. Parecía enferma. Le hicimos un análisis profundo de los últimos 300 años de actividad humana. Manifiestos de barcos con referencias cruzadas. Asignación de recursos, consumo de energía. Registros. Todo. Ella sacó un pantalla holográfica. Los humanos nunca dejaron de prepararse para la guerra. Simplemente atacaron. Lo hizo brillantemente. La pantalla mostró a los humanos buques de carga. Estos buques que creíamos eran simples cargueros reforzados. Cascos aptos para el combate militar. Los contenedores de carga pueden ser expulsados como plataformas de misiles. Cada ser humano. Los buques civiles pueden ser convertidos en uso militar en menos de 6 horas. Otra imagen. Colonias mineras humanas en asteroides. Pensábamos que eran extrayendo recursos para el comercio. Ellos eran, pero también estaban construyendo barcos. Componentes en instalaciones subterráneas que nunca detectado. Cada colonia humana tiene fábricas ocultas. Su educación. Sistema. Continuó Tvara. Pensamos. Su obsesión con la historia era cultural. No lo fue. Cada niño humano aprende tácticas militares como parte de su educación básica. Lo llaman estrategia. Juegos y recreación histórica. Son enseñar la guerra a niños de jardín de infantes y llamándolo juego. El consejo se reunió. Silencio horrorizado. ¿Hay más? Dijo Tvara en voz baja. Su tecnología. Pensábamos que los humanos eran buenos ingenieros. No teníamos idea de lo bueno que era. Esos escudos que detuvieron a los CERN. Armas. Se basan en principios. Todavía estamos tratando de entenderlo. Eso. Arma de luz blanca que atravesaba el colmillo carmesí. Es una gravedad enfocada. Rayo. Han convertido la gravedad en un arma. Pero nuestros científicos dijeron que eso era imposible. Los científicos humanos claramente estaban en desacuerdo. Tvara cerró la exhibición. Hemos estado pensando mal en esto. Los humanos no lo hicieron. Esconder un ejército detrás de su civil sociedad. Construyeron una sociedad civil. Eso era militar. Todo agricultor lo sabe. Cómo operar cañones antiaéreos. Cada
El profesor puede leer las pantallas tácticas. Cualquier músico puede desmontar un rifle. Todos son soldados. Todos y cada uno de ellos. De ellos. Simplemente lo olvidaron durante 300 años. Hasta que Sarn se lo recordó. Alguien. Susurró. De vuelta en New Harvest, la flota humana tomó posición alrededor del planeta. Los barcos de rescate descendieron para ayudar. Los heridos y reparar los dañados. Estaciones. Los equipos médicos trabajaron alrededor. El reloj. Capitana Sarah Reeves. Contactó a los sobrevivientes de Sarn. La actuación. El comandante de Sarn era un joven oficial que nunca había esperado tomar el mando. Esto es el capitán Reeves. Su flota es destruido. Tu señor de la guerra está muerto. Él apague todos los sistemas restantes y espera a nuestros grupos de abordaje. La resistencia se encontrará con algo inmediato. Destrucción. ¿Entiendes? Sí. La voz del oficial de Sarn sonó hueca. Entiendo. Pero debo preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ocultar tal poder? ¿Por qué fingir debilidad? Sarah se quedó callada por un momento. ¿Por qué nosotros? Recordar lo que éramos. Antes de llegar. Las estrellas. Pasamos 10.000 años matándolas. El uno al otro. Éramos muy buenos en. Eso es. Cuando finalmente hicimos las paces, juramos. Para no volver nunca más a eso. Escondimos nuestro. Armas no para engañarte, sino para contenerte. Nosotros mismos. Y ahora abriste la puerta de una patada. Tú. Mataron a nuestra gente y esperaban que. Acéptalo porque parecíamos inofensivos. Creías que la paz nos hacía débiles. Sarah. La voz se endureció. La paz no nos hizo débil. Nos hizo elegir ser amables. Hay una diferencia entre no poder hacer daño. Y no te haré daño. Nos obligaste. Para mostrarte cuáles éramos. El Sarn. El oficial apagó sus armas y se rindió. En el implacable, Sarah se puso de pie y se dirigió a su tripulación. Bien hecho a todos. Pero esto es solo el comienzo. Ganó una batalla. La hegemonía de Sarn todavía existe. Todavía tienen ejércitos y flotas. Y ahora saben que no somos lo que pensaron. ¿Cuáles son nuestras órdenes? ¿Capitán? Preguntó su oficial táctico. Sarah sacó un mapa estelar que mostraba territorio Sarn. Docenas de mundos. Cientos de instalaciones militares. Toda la maquinaria de guerra de Sarn donde la guerra duró 60 días. Para la hegemonía de Sarn. Parecía una eternidad para la humanidad. Fue lo suficientemente largo para recordarles de lo que tanto habían intentado lograr. Olvídalo. La primera flota atacó el Sarn. Colonia de Castar en el tercer día. El Sarn lo había fortificado fuertemente después de la noticia de la derrota de Nueva Cosecha les alcanzó. Tenían escudos de triple capa. Cañones de defensa planetaria y orbitales. Campos minados. Debería haber llevado meses. Para romperlo. Los humanos lo lograron en 6 horas. Usaron armas que hicieron que el Sarn cuestionar la realidad misma. Misiles que apareció dentro de los perímetros del escudo, habiéndose teletransportado de alguna manera a través de un sólido. Barreras. Drones que replicaban. Ellos mismos usando materia de materiales destruidos. Naves SAR, convirtiendo las propias del enemigo. Los buques en armas contra ellos. Y, lo peor de todo son los ataques cibernéticos que fueron tan sofisticados, parecían casi vivos. Los Sarn intentaron cerrar su sistemas informáticos para prevenir la piratería. La IA humana simplemente escribió un nuevo código en sus sistemas de respaldo utilizando tecnología cuántica. Enredo. El Sarn intentó luchar. Sin computadoras. Los humanos les dispararon. Aparte de las armas convencionales. No hubo ninguna jugada ganadora. La segunda flota atacó la mina Sarn. Operaciones en el cinturón de Keter el día 7.
Estos no eran objetivos militares. Eran instalaciones industriales, ligeras. Defendido. Los Zarn esperaban que los humanos, para destruirlos. En cambio, los humanos los capturaron intactos y los abordaron con soldados que se movían como fantasmas y lucharon como demonios. Los defensores de Zar. Se les dio una elección sencilla: rendirse o morir. La mayoría eligió rendirse. ¿Por qué estás tomando posesión de nuestras instalaciones? Una mina de Zarn. El supervisor le preguntó a su captor humano: ¿por qué? No solo destruirlos. El ser humano. Un soldado, una mujer llamada Martínez, revisó la carga de su rifle. Porque después de esto, la guerra ha terminado. Tu gente necesitará trabajo. Necesitarán una forma de alimentarse. No estamos aquí para cometer genocidio. Estamos aquí para romper tu ejército para que nunca vuelvas a amenazar a nadie. El supervisor se quedó mirando. Nos estás conquistando. Para ayudarnos. No, te estamos conquistando. Para enseñarte. Hay una diferencia. La tercera flota avanzó profundamente hacia Zarn. Territorio el día 12. Se encontraron la segunda armada de Zarn, 200 nuevos buques de guerra que se habían mantenido en reserva. Los comandantes de Zarn estaban confiados. Estos barcos tenían armas más nuevas, mejores. Escudos. Habían estudiado el ser humano. Tácticas de New Harvest. No lo hizo. Materia. Los humanos ya habían seguido adelante. A nuevas tácticas. Usaron relativismo. Matar vehículos ahora. Trozos de metal. Acelerado al 90% de la velocidad de la luz. El Zarn. No pude detectarlos hasta que fue demasiado tarde. No pude derribarlos. No pude esquivarlos. La física se convirtió en un arma y la física siempre ganó. El segundo Zarn. La armada duró 3 horas. Para el día 20, la Zarn había perdido la mitad de su flota militar. Para el día 30, habían perdido 3/4. Para el día 40, estaban retrocediendo desesperadamente hacia defender Zarn Prime, su mundo natal. La capitana Sara Reeves estaba de pie en el puente del Implacable y estudió exhibición táctica. Zarn Prime colgado antes. Ella como una fruta envenenada. Todo el ejército restante de Zarn estaba allí. Cada barco, cada arma, cada soldado. Ellos iban a hacer su última resistencia. ¿Informes de inteligencia?, preguntó. El oficial de inteligencia extrajo los datos. Zarn Prime tiene una población de 14.000 millones. Las fuerzas militares se concentraron en 3 complejos de fortalezas orbitales. Planetario. Escudos al máximo. Armas terrestres. En todos los continentes. Están listos para. Lucharemos hasta el final. Bajas sin nosotros. Forzar un aterrizaje. Millones, los suyos y los suyos. Nuestro. Tal vez decenas de millones. Sara era. Silencio a su alrededor. La combinación humana. Flotas reunidas. 400 buques de guerra ahora. Más. Llegando todos los días. Tenían la fuerza para aplastar a Zarn Prime, para quemarlo desde la órbita, para convertirlo en un monumento a la precio de amenazar a la humanidad. Pero eso no fue por eso que vinieron. Contacta al embajador. Chen, dijo Sara. Dile que lo necesitamos. Aquí para la siguiente fase. Yen llegó 3 días después, su transbordador diplomático. Escoltado por combatientes humanos. Conoció a Sara. En su cuarto de estar. Parecía cansado. Las últimas semanas lo habían envejecido. La coalición. Está aterrorizado, dijo sin preámbulos. Están celebrando sesiones de emergencia. Todos los días, debatiendo si la humanidad tiene convertirse en la nueva amenaza. ¿Qué haces? ¿Crees?, preguntó Sara. Creo que nos convertimos en lo que nos teníamos que convertir, pero también pienso
Tenemos que tener cuidado con lo que viene. A continuación, Chen sacó imágenes del pantalla. Estos son los últimos procesadores Intel. Informes de Zorn Prime. No son rindiéndose porque tienen miedo. Los exterminaremos. Creen que morir en la batalla es mejor que cualquier cosa que hagamos. ¿Qué hacer con ellos después? Hemos salido de nuestro forma de mostrar misericordia a los prisioneros. Ellos, no lo creas. Para ellos, somos demonios. Monstruos. Han visto lo que nuestras armas pueden hacerlo. Creen que vamos a hacerlo. Cuéntales lo que le han hecho a otras especies. Conquista, esclavitud, genocidio. Sara se frotó las sienes. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos una opción real. Pero, primero tenemos que hacerles entender. Realmente han perdido. Eso continuó. Pelear no tiene sentido. ¿Quieres que yo demostrar una fuerza abrumadora? Quiero. Para demostrar una fuerza imposible. Algo tan aterrador que entender que la resistencia es feudal. Entonces les ofrecemos una salida que no implica su extinción. Sara. Lo pensé. Entonces sonrió y no era una sonrisa agradable. Tengo una idea. Pero le va a dar a la coalición pesadillas. En este punto, ¿qué es uno? ¿Más pesadilla? 3 días después, el Zarn detectó algo masivo entrando. Su sistema no era un barco. Era demasiado grande. Al principio, pensaron que era un asteroide, pero los asteroides no se movieron por su propia fuerza o emiten energía. Firmas. Luego, obtuvieron un escaneo claro, y su sangre se convirtió en hielo. Fue una plataforma de armas. Una única estructura de 30 kilómetros de longitud, erizada, con suficiente potencia de fuego para esterilizar a un sistema solar, y estaba apuntando hacia su sol. En Zarn Prime, sonó la alarma. En cada instalación militar, los científicos hicieron cálculos y llegaron de vuelta con números que no podrían ser reales. Las lecturas de energía de esa plataforma eran imposibles. Si se disparaba, sí. ¿En realidad utilizaron su arma principal? ¿Pueden? ¿De verdad mataron a nuestro hijo? El canciller de Zarn miró fijamente a su asesor científico. Las lecturas sugieren que podrían desestabilizar. Eso es. Sí, nuestro hijo se convertiría en supernova. Todo en este sistema moriría. En cuestión de horas, el canciller se sentó fuertemente. 14.000 millones de personas. Su totalidad. Las especies vivían en este sistema. Tenían colonias en otros lugares, pero el 90% de todos los Zarn vivían aquí en su mundo natal. Ellos no lo harían. No pueden. Ninguna especie lo haría. Los humanos lo construyeron. Canciller. Y. Lo trajeron aquí por una razón. El mensaje llegó. Capitán Sara. Reeves apareció en todas las pantallas. Zarn Prime. Gente de Zarn. Hegemony. Soy el Capitán Reeves. Eso. La plataforma que detectaste se llama Helios. Es capaz de destruir a tu hijo. Antes de que preguntes, sí, lo usaríamos. No porque queramos, sino porque tú. Necesitamos entender que esta guerra es terminado. Perdiste, hizo una pausa, dejando que eso. Sumérgete. Tus militares lucharon valientemente. Pero la valentía no puede vencer a la física. El coraje no puede detener las matemáticas. Tú. Nos atacaron creyendo que éramos débiles. Nos equivocamos. No somos débiles. Somos restringido. Hay una diferencia. Otra pausa. Te ofrezco una elección. Ríndete ahora por completo. Incondicionalmente. Desmantela tú. Militares. Aceptar la supervisión de la coalición. O destruiremos a tu hijo y tú lo harás. Todos mueren. La transmisión terminó en Zarn Prime. El pánico se extendió y luego la rabia. Entonces, poco a poco comprendiendo, habían pinchado un monstruo dormido.
El monstruo ahora estaba mostrándoles su tamaño completo. Y fue dándoles una oportunidad de vivir. El zar. El canciller convocó un consejo de emergencia. El debate duró 6 horas. Algunos querían luchar hasta el final. Algunos querían rendirse. Algunos solo querían saber por qué. ¿Por qué la humanidad construiría algo tan terrible? ¿Arma? ¿Por qué mostrar tanta misericordia a los prisioneros? ¿Pero amenazó con matar a todos? ¿Por qué? ¿Luchar tan duro solo para ofrecer paz? El embajador Chen respondió a esa pregunta. Cuando llegó a Sarn Prime bajo un bandera de tregua. ¿Quieres saber quién? ¿Quiénes son los humanos? Le dijo al Sarn. Consejo. Somos la especie que pasó 10.000 años perfeccionando el asesinato. Nosotros. Inventó armas químicas y biológicas. Armas nucleares. Creamos formas de matar que te horrorizarían. Y. Entonces un día miramos lo que habíamos. Se volvieron y estaban disgustados. Así que se escondieron. El canciller dijo con amargura. No, nosotros. Evolucionado. Elegimos ser mejores. Elegimos la paz sobre la guerra. Elegimos la misericordia sobre venganza. Pero elegir ser gentil no significa olvidar cómo ser violento. Significa tener la fuerza para elegir. Entonces, ¿por qué el asesino solar? ¿Por qué? ¿Amenazó con matar a miles de millones? Chen. Expresión endurecida. ¿Por qué necesitas? ¿Entiendes? Nos llamaste débiles. Tú. Asesinó a 40.000 civiles para demostrarlo. Lo hiciste porque pensaste que nosotros. No pude responder. Te equivocaste. Podemos responder. Podemos responder con tal fuerza abrumadora que las especies dejarían de existir. Construimos esa plataforma para demostrarlo. Así que, ¿usarlo? No, dijo Chen simplemente. No lo haremos. Porque no somos los monstruos que crees. Lo somos. Pero necesitábamos que vieras que lo somos. Podríamos entender que cuando ofrecemos la paz no proviene de la debilidad. Proviene de fuerza. Es por elección. El canciller guardó silencio durante mucho tiempo. Luego hizo la pregunta que todos estaban haciendo. Pensando. Si nos rendimos, ¿qué pasa? ¿A nosotros? Te desarmas. Aceptas la coalición. Supervisión. Usted paga reparaciones a nueva cosecha. Y luego te ayudamos a reconstruir. Te mostraremos cómo ser fuerte sin ser cruel. Cómo estar orgulloso sin ser agresivo. Te enseñaremos lo que aprendimos. ¿Nos ayudarías después de lo que lo hicimos? Sí, dijo Chen, porque eso es lo que hacen las especies civilizadas. Recuerdan misericordia. Recuerdan que el enemigo de hoy podría ser el amigo del mañana. Y ellos. Entiendo que la Cámara del Consejo de Coalición guardó silencio. Cuando entró el embajador Cheney. Las especies habían enviado a sus representantes. Todos los ojos siguieron al humano mientras él caminó hasta el centro del piso. Él no llevaba tabletas de datos ni notas. Él no los necesitaba. El Consejo exige una explicación. Líder del Consejo Vestor. Comenzó. La humanidad ha violado 17 diferentes tratados de armas. Tú. Poseía tecnología que estaba prohibida. Después de las guerras fronterizas. Amenazaste cometer genocidio. Has actuado como juez, jurado y verdugo sin aprobación de la coalición. Sí, dijo Chen. Simplemente hicimos todas esas cosas. La cámara estalló en voces furiosas. Chen. Esperé a que se calmaran. Lo hicimos. Esas cosas porque no nos dejaste. Elección. Artículo 12 de la coalición. La carta exige defensa mutua. Cuando los Sarn atacaron Nueva Cosecha, nosotros. Invocó ese artículo. Votó en contra. 41 especies votaron por no hacer nada mientras los humanos murieron. Nos abandonaste.
Nosotros. Ofreció soluciones diplomáticas. Usted. Ofreció palabras. Chen lo interrumpió. El zar. Ofreció violencia. Las palabras no se detienen. Violencia. Solo la mayor violencia detiene. Violencia. Todos ustedes lo saben. Las especies lo aprendieron por su cuenta. Historias. Pero lo olvidaste. Construiste una civilización en el supuesto de que todos elegirían la paz. Y eso es. ¿Está mal?, exigió Vestor. No, eso es. Ingenuo. Construiste una casa sin cerraduras. Y se preguntó por qué vinieron los ladrones. Chen. Sacó una pantalla holográfica. Corrimos. Un análisis. En los últimos 300 años, 14. Las especies de coalición han sido atacadas por fuerzas externas. Cada vez, la coalición votó por la vía diplomática. Soluciones. Cada vez que las soluciones fracasaron, 8 de esas especies ya no existe. La cámara quedó en silencio. No los defendiste, continuó Chen. Celebraste reuniones mientras ellos morían. Tú. Aprobaron resoluciones mientras sus mundos quemado, y luego se realizó un memorial. Servicios y fingió que lo había hecho. Todo lo que pudiste. Construiste una paz. Basado en la esperanza. Esperanza de que todos. Sé razonable. Espero que nadie lo haga. Elige la violencia. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Hacer? ¿Mantener flotas de guerra? ¿Convertirse? Militarista como la especie que somos. ¿Despreciar? No, dijo Chen en voz baja. Tú. Deberías haber sido honesto. Deberías haber. Admitió que la paz requiere fuerza para defenderlo. En cambio, creaste una sociedad donde ser fuerte se consideraba bárbaro, donde prepararse para la guerra era tratado como belicista. Hiciste debilidad en virtud. Miró a su alrededor. La cámara. La humanidad aprendió. De manera diferente. Aprendimos que la paz es no la ausencia de la capacidad de hacer guerra. La paz es la elección de no hacer la guerra. Cuando puedas. No puedes elegir la paz si no eres capaz de elegir la guerra. Y. Ahora quieres darnos un sermón sobre moralidad. Un embajador de la rienda se puso de pie. Amenazaste. Para matar a 14.000 millones de personas. Tú construiste armas que violan todo. La civilización representa. Sí, lo hicimos. La voz de Chen se endureció. Construimos esos armas y luego no las usamos. Teníamos el poder de cometer genocidio y eligió. No. Los Sarn se rindieron porque ellos entendieron que podíamos destruirlos. Pero en cambio mostraría misericordia. Eso es fortaleza. Eso es civilización. No tu pretensión. Paz donde todos están seguros solamente. Porque nadie los amenaza. Podrías. Nos han destruido a todos. Alguien susurró. Todavía podríamos, dijo Chen. Sin rodeos. La plataforma Helios es una de 7. Tenemos armas que no has visto. Todavía. Rezamos para no tener que usar nunca armas. Usamos. Hemos pasado 300 años construyéndolos. Mientras tú has pasado 300 años olvidándolo. Que el mal existe. Vestor se levantó lentamente. Entonces, ¿qué desea, embajador? ¿Qué? ¿Es la demanda de la humanidad? Chen guardó silencio durante un momento. Luego sacó un nuevo documento. La humanidad se retira formalmente de la coalición. Eficaz. Inmediatamente. Ya no estaremos sujeto a sus reglas, sus tratados o tu ingenua creencia de que hablar es lo mismo que actuar. La cámara estalló. De nuevo. Las especies se gritaron unas a otras. Algunos exigieron que se sancionara a la humanidad. Algunos parecían aliviados. Algunos parecían aterrorizado. Sin embargo, la voz de Chen se cortó. A través del ruido. Proponemos una nueva arreglo. La humanidad se convertirá en una fuerza de protectorado para el espacio de coalición. Independiente,
autónomo, no limitado por sus procedimientos de votación o sus interminables debates. ¿Qué significa eso? Vestor preguntó con cuidado. Significa cuando la especie de coalición es atacada, la humanidad responderá. No después de 3 semanas de debate, no después de que los comités estudien el problema. Inmediatamente defenderemos especies de coalición de agresión, piratería y violencia. Y a cambio, nada. Esto no es una transacción. Esto es una responsabilidad. Tenemos la fuerza para defender a los demás, así lo haremos. Pero lo haremos en nuestros términos. Un pequeño embajador de una especie llamada Merie se puso de pie. Eran pacíficos. Especies parecidas a conejos que casi habían sido arrasada por piratas hace 15 años. La coalición finalmente había detenido la piratas, pero no antes de millones. Merie murió. ¿Por qué? El embajador de Merie preguntó. ¿Por qué nos protegerías? ¿Nada? ¿Qué ganas? Chen sonrió. Tristemente. ¿Sabes cómo llaman los humanos a la periodo antes de que llegáramos a las estrellas? Era de guerra. 10.000 años de matanza cada uno. Otro. Todo ser humano vivo hoy en día lleva la memoria genética de ese horror. Nosotros. Sepa cómo se ve la violencia descontrolada. Sabemos lo que es sentirse indefenso. Mientras otros sufren. No queremos. ¿Alguien más podría experimentar eso? Pero tú. Podrías gobernarnos, dijo alguien. Con tú. Armas. Podrías conquistar todo. Coalición. Podríamos, asintió Chen. Y. Es exactamente por eso que no lo haremos. Poder. Sin restricciones es tiranía. Hemos estado tiranos antes. No nos gustó lo que era. Nos hizo. Así que seremos guardianes. Seremos nosotros los que nos interpongamos. Civilización y caos. No porque nosotros tenemos que hacerlo, porque así lo elegimos. El voto tardó 3 días. Al final, 32 especies. Aceptó el protectorado de la humanidad. Arreglo. 15 lo rechazaron, prefiriendo, para permanecer independientes. 5 especies. Pidió unirse a la nueva Alianza de la Tierra. Directamente, queriendo vínculos más estrechos con humanidad. La propia coalición sobrevivió, pero cambió. La partida de la humanidad en él. La guerra de Sarn había destrozado la ilusión de paz a través de ilusiones. Especies comenzaron a reconstruir sus propias defensas. No son flotas de guerra enormes, pero sí suficientes para defenderse. El Consejo de Coalición creó un nuevo protocolo de respuesta rápida para. Las votaciones podrían realizarse más rápido cuando hay amenazas. Surgieron. Aprendieron lenta y dolorosamente. Pero aprendieron. La capitana Sara Reeves se encontraba en el frente principal. Percha del recién bautizado Terran. Estación de defensa, una enorme estación orbital. Instalación que serviría como sede de los guardianes de la humanidad. Flota. Los barcos iban y venían, constantemente. Se están organizando patrullas y entrenando. Ejercicios, escoltas diplomáticas para especies que solicitaron protección. El capitán Reeves, un joven oficial, se acercó. Tengo una pregunta, señora. Vaya. Adelante. ¿De verdad vamos a hacer esto? ¿Para siempre? Sé la fuerza policial de la galaxia. Tenemos nuestros propios mundos que proteger. Su propia gente en quien pensar. Sara miró. Afuera, mirando las estrellas. La humanidad gastó 10.000 años aprendiendo a matar. Nos pusimos muy bueno en eso. Luego pasamos 300 años. Tratando de olvidar, el zar nos recordó. Pero aquí está la cuestión. No podemos olvidar. De nuevo. Ese conocimiento es parte de nosotros ahora. Entonces, tenemos 2 opciones. Úselo para nosotros mismos o usarlo para otros. Y nosotros elegimos a otros.
Elegimos dar nuestro. Naturaleza violenta un propósito para hacer nuestra. Capacidad para la guerra en un escudo en lugar de una espada. ¿Tiene sentido? El joven oficial lo pensó. Entonces, somos como perros guardianes. Peligrosos, pero protegiendo al rebaño. Algo así como eso, aunque prefiero pensar en nosotros como guardianes que recuerdan lo que hicieron los lobos. Parece porque solíamos ser lobos. Nosotros mismos. Pasaron 10 años. En ese década, la humanidad intervino en 43 conflictos. Algunos eran pequeños, piratas, incursiones, disputas fronterizas. Algunas fueron grandes. Intentos de invasión, guerras civiles. En cada caso, la humanidad respondió rápidamente y decisivamente. Y en todos los casos, mostró misericordia cuando se logró la victoria. La galaxia aprendió a respetar al ser humano. Flotas que patrullaban las rutas espaciales. Los barcos de color gris oscuro con rayas rojas. Se convirtieron en símbolos de protección. Cuando llegaron, los débiles se sintieron seguros y los agresivos se retiró. El Sarn. Ellos mismos reconstruidos bajo la influencia humana. Supervisión. Fue humillante al principio. Pero los humanos eran justos. Ayudaron. Reconstruir la infraestructura destruida. Ellos. Mostró a los ingenieros de SAR nuevas tecnologías. Entrenaron a los diplomáticos de SARN en negociación en lugar de dominación. 20 años después de la guerra, una delegación de SARN. Solicitado unirse a la defensa Terran. Concordado. Querían ayudar a proteger la galaxia. Para demostrar que habían cambiado. La humanidad los aceptó. Embajador Chen. Wei se retiró a los 70 años. Su último acto fue dar un discurso en la coalición. Servicio conmemorativo del Consejo para él. 40.000 que murieron en New Harvest. La gente tiene un dicho. Él le dijo a la especies reunidas, CBS Bachim. Para Bellum, si quieres la paz, prepárate. Para la guerra. Durante 300 años. Pensaste que era bárbaro. Pensaste que la civilización significaba olvidar cómo pelear. Estabas equivocado. La civilización no es la ausencia de la violencia. Es el dominio de violencia. Es tener la fuerza para destruir y elegir proteger en su lugar. Es saber que puedes conquistar y elegir defender. Eso es lo que la humanidad aprendió. Eso es lo que esperamos. Para enseñar. Miró el muro conmemorativo. Con sus 40.000 nombres. Estas personas murieron. Porque la galaxia olvidó ese mal. Existe. Que algunos siempre elegirán. Violencia. Murieron para que el resto de nosotros podríamos recordarlo. Asegurémonos de que nunca. Olvídalo de nuevo. Capitán Sara Reeves. Ahora. Gran almirante de la defensa Terran. Concordet. Se encontraba en el puente de la nuevo USS Relentless II. Tenía 60 años. Viejo ahora. De pelo gay y con el peso de 2 décadas de servicio como guardián. Su oficial de comunicaciones gritó, almirante. Estamos recibiendo una llamada de socorro del sector Belran. Asaltantes desconocidos atacando. Un convoy civil. Distancia, 6 horas a velocidad máxima.